Los 90 fueron un momento increíble y muy importante para la industria de los videojuegos. Uno de los géneros que más explotó en aquel entonces fueron los JRPG. Es ya muy conocida la historia del boom masivo que han tenido estos juegos de la mano de la Super Nintendo y más tarde gracias a la primer PlayStation, así como también el papel fundamental que cumplió Squaresoft en todo este proceso, dejándonos a todos los entusiastas de los juegos de rol que hemos vivido la época marcados de por vida. En el medio de aquel torbellino de lanzamientos de altísimo nivel que surgían de la mano de varias empresas, y sobre todo de esta misma Square, a finales de los 90 y principios de los 2000, llegó un juego que se convertiría en el favorito indiscutido de muchos de nosotros, Chrono Cross. También es muy conocida la historia del desarrollo de este juego, y si no la conocen pueden consultarla en cualquier parte, ya que ha sido relevada en muchísimos lados y ha sido reflotada el año pasado antes del lanzamiento de la Radical Dreamers Edition. Como ya mencioné, este juego nos ha dejado muy marcado a todos aquellos que hemos jugado aquella primera versión. Aún habiendo buena parte de detractores, como los hay siempre, con todo, la mayor parte de las que hemos vivido aquella época de la industria y disfrutado de este título en aquel entonces, hemos sido influenciados y marcados a fuego por él, impactando inclusive hasta nuestros gustos personales y preferencias de allí en adelante. Y no lo digo solo por experiencia propia, ya que me han llegado muchos comentarios de situaciones similares a la mía. Masato Kato, director general del juego, ha declarado que una de sus inspiraciones más grandes a la hora de hacer Chrono Cross había sido su afición por el buceo y el mundo marino en general. Esto resulta más que evidente, tan solo con ver cualquier pantallazo del juego. Ahora bien, lo que sí se oculta bastante mejor es todo aquello que sus creadores transmiten a través de toda esta inspiración. Dicho de otro modo, todo aquello que le viene asignado conceptualmente al agua y a aquel mundo submarino tan sugerente. El agua es un recurso fundamental para la vida y como tal no podemos vivir sin ella. Como seres humanos estamos hechos en gran porcentaje de agua. Y también, como bien sabemos, el ser humano no puede dejar de llenar de contenido simbólico a todo aquello que lo rodea. En Chrono Cross, el agua cumple un papel medular, no solo como cuestión de fondo o una simple influencia estética, sino que aquí se reproducen creencias y valores arquetípicos, muchísimo más significativos de lo que a simple vista puede parecer. El argumento de Chrono Cross es realmente fascinante. Tiene muchísimas capas, es emotivo, crudo, sentimental y maduro a la vez. Pero más allá de mi sesgo personal, por ser un amante de este título, recomiendo para todo aquel interesado ver también el video de Max Derrath sobre el mensaje existencialista de este videojuego, en el que se desmiembra meticulosamente la lógica de sus mensajes e inclusive, también, en contrapunto con Chrono Trigger, de los mejores videos que hay en internet. Partiendo de los primeros compases de su historia, luego de su pequeño prólogo y a partir del consecuente despertar de Serge, su protagonista, en la aldea de Arnie, ya podemos apreciar que el mundo que rodea, moldea y en donde se da lugar a la acción en este juego está definido por el agua. Su papel es omnipresente en casi la totalidad de los escenarios, aldeas, ciudades, mazmorras, bosques, etc. Son bien conocidos cuáles han sido los referentes de nuestro mundo real para una inmensa cantidad de elementos en el juego. El archipiélago de El Nido, por ejemplo, comparte fuertes similitudes con muchos arrecifes de coral y distintos archipiélagos de la Polinesia y otras zonas de Oceanía y el Océano Pacífico. La mayor parte del diseño de los enemigos remiten a animales reales marinos o, en su defecto, terrestres, pero que habitan o han habitado siempre en zonas muy cercanas al mar o en islas, como es el caso de muchas criaturas inspiradas en animales de Australia o Madagascar. Muchos objetos y estructuras que aparecen en el juego, así como diacríticos en la estética de muchos personajes, también son claras alegorías a distintas culturas y etnias de numerosas zonas del Pacífico. Pero no solo de estas latitudes se sirve en inspiraciones, ya que el diseño de algunos escenarios, como son los casos del vórtice temporal o el Mar Muerto, reflejan inspiraciones en la pintura europea. Otros enemigos están claramente inspirados por criaturas mitológicas griegas, por ejemplo, y las principales influencias musicales de Yasunori Mitsuda, al hacer su banda sonora original, uno de los componentes más importantes, sin lugar a dudas, en este juego, con un papel fundamental, no solo por ser de los mejores de toda la historia, sino porque tiene un rol casi hasta narrativo. Han sido estilos muy variados como los fados portugueses, la música mediterránea y la celta. Ahora bien, un denominador común de todos estos puntos de referencia reales tan importantes para el juego sigue siendo su cercanía con el mar. Es muy difícil negar la idea de que se han servido de todas estas inspiraciones con el objetivo de darle un papel simbólico considerable a las aguas y a todo lo que ellas generan. Como afirmaba el filósofo presocrático Tales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es origen, que dio comienzo al universo. En el año 1907 nace en Bucarest, Rumania, el que sería un notable filósofo y antropólogo de todo el siglo XX, Mircea Eliade.
Sus aportes al estudio de la historia y la naturaleza general de las religiones fueron más que importantes, y entre 1949 y 1956 publica dos de sus obras más sobresalientes: Tratado de Historia de las Religiones y Lo Sagrado y lo Profano. En las mismas, Eliade analiza en profundidad el simbolismo y las proyecciones reflejadas sobre distintos temas, tópicos, elementos o figuras que representan componentes trascendentes en distintos mitos, leyendas y religiones que componen el cuerpo principal de creencias de diversas sociedades, etnias o comunidades, tomando distintos ejemplos como las religiones judeocristiana, el islam, el budismo, el hinduismo, así como también distintos mitos milenarios de muy diversas partes del mundo. Este autor lleva a cabo una labor de interpretación simbólica, de interrelación de elementos y de comparación de denominadores comunes para poder llegar a conclusiones sobre aquello que representa cada elemento presente en cada una de estas narrativas. Como sostiene en Lo Sagrado y lo Profano, el simbolismo desempeña un papel considerable en la vida religiosa de la humanidad. Gracias a los símbolos, el mundo se hace transparente, susceptible de mostrar la trascendencia. Y es por esta cualidad de la transparencia del mundo y de la percepción a través del símbolo que le da un trato muy especial, mediante conexión metafórica, a la carga simbólica depositada universalmente al agua. La cosmogonía es un concepto que condensa ciertos conocimientos sobre el origen y la evolución del universo. Como ejemplo más rápido, se podría decir que la cosmogonía de la religión cristiana tiene que ver con Dios, sus obras y todos los relatos del Viejo y Nuevo Testamento. Mircea Eliade va a sostener, a través de un análisis exhaustivo de todas estas religiones y sistemas míticos, que existiría una cosmogonía acuática siempre presente. A este se le corresponderían las hidrogonías, creencias según las cuales toda vida ha nacido de las aguas. Ahora bien, no solo se le corresponde simbólicamente la vida, sino también la muerte a nivel humano. Pero no cualquier tipo de muerte, sino una especie de muerte iniciática, como aquella dada por el ritual del bautismo. Dirá Eliade, en Historia de las Religiones, tanto en el plano cosmológico como en el antropológico, la inmersión en las aguas equivale no a una extinción definitiva, sino a una reintegración pasajera en lo indistinto, seguida de una nueva creación, de una nueva vida o de un hombre nuevo. La submersión conlleva así, simbólicamente, tanto un significado de nacimiento como una muerte que da paso a un momento liminal del cual se sale renovado, renacido en un estado nuevo. En Chrono Cross, esto está patente desde el comienzo del juego y se ve aún más reforzado por los acontecimientos que relata su argumento. Su protagonista Serge muere ahogado literalmente en una de las líneas temporales del argumento, mientras que en la otra, su paso a través de los distintos planos de la realidad comienzan sucediéndose a partir de la inmersión en las olas del mar que llegan a taparlo en Opasa Beach. Desde ese momento, para pasar de una línea temporal a otra, es necesario ir a ese punto del mapa, a la orilla del mar, para dar lugar a este ritual. Al mismo tiempo, la muerte de Serge da lugar a que Kid abra una fractura temporal para ir a salvarlo, por lo que su muerte también da paso literalmente a una nueva forma de vida del mismo sujeto. El autor, antes mencionado, sostiene que el contacto con el agua implica siempre una regeneración, no solo porque la disolución va seguida de un nuevo nacimiento, sino también porque la inmersión fertiliza y multiplica el potencial de vida. Todo lo que en ella se sumerge muere y sale de las aguas como un niño sin pecado y sin historia, apto para recibir una nueva revelación y comenzar una nueva vida limpia. Y no solo en ese momento la inmersión en las aguas marcan simbólicamente un nuevo comienzo para sus personajes o un punto nodal argumental en su trama. Así también, Eliade marca que el agua, receptáculo de todos los gérmenes, se convierte en la sustancia mágica y medicinal por excelencia, cura, rejuvenece, da la vida eterna. En esta misma línea, no solo podemos reforzar los eventos recién referenciados, sino que incluso podríamos mencionar que todo el archipiélago de El Nido, el mundo en el que se desenvuelve el juego, está habitado por seres que a todas luces se relacionan directa o indirectamente con el mundo del agua. Incluso las animaciones de varios elementos importantes, o sea, las magias en el juego, como cura, que es el más básico para sanarse luego de recibir daño, es la de una fuente de agua que surge para hacerle recuperar puntos de vida a los personajes. Por otro lado, y en relación directa con el lore del mundo de Chrono Cross, encontramos que el Nido es un archipiélago creado artificialmente por las influencias de Baltasar, habiendo viajado en el tiempo. Recordemos que este personaje además funciona de nexo lejano con Chrono Trigger, y las creaciones de una supercomputadora llamada Fate, buscando crear su propio paraíso. Así se cuenta que se ha ido transformando buen porcentaje del archipiélago desde la nada misma, o en verdad, desde debajo del mismo mar. Menciona Eliade, siendo las aguas la matriz universal en la que subsisten todas las virtualidades y en la que se desarrollan todos los gérmenes, se comprende fácilmente que haya mitos y leyendas que hagan descender de ellas
al género humano o una raza determinada. Aquí se denota que casi todos los seres vivientes descienden literalmente de esta virtud fertilizante acuática. En línea con esto se podrían considerar muchos relatos míticos y religiosos en sintonía con el tema de las aguas primordiales, como la mitología india, la tradición puránica, la cosmogonía babilónica, buena parte de los mitos fundacionales japoneses, varias creencias míticas de la Polinesia y la Melanesia, etc. Del otro lado de la moneda encontramos como correlato el posible cataclismo devenido por las aguas. Menciona Liad que las aguas de la muerte son un leitmotiv de las mitologías paleoorientales, asiáticas y de Oceanía. El agua mata por excelencia, disuelve, borra toda forma, y precisamente por esto es rica en gérmenes y es creadora. Un ejemplo bien conocido de todo esto es la historia bíblica de Noé y el diluvio, cataclismo que pone fin a la humanidad, sociedad, con la sola excepción de un hombre, representante del ser humano, que habría de convertirse en el antepasado mítico de una nueva humanidad. En el juego se puede ver como primer ejemplo la tormenta y temporal que hace desviar el bote en el que viajaban Watsuki, Miguel y Serge, cuando este era niño y se encontraba herido de muerte, como un elemento fundamental que cambiaría el devenir de los acontecimientos. Fenómeno que, a su vez, se cuenta como dado lugar por Shala, otro personaje elemental en el argumento. Este cataclismo o tragedia, al ser un reseteo, un nuevo comienzo, equivale a la destrucción y desaparición de toda marca del tiempo, de todo signo material en pos de reforzar lo espiritual. El libro Lo Sagrado y lo Profano menciona la desnudez ritual, que no es exclusiva de la tradición judeocristiana y su desnudez bautismal, equivale a la integridad y a la plenitud. El paraíso implica la ausencia de vestidos, es decir, ausencia de desgaste, imagen arquetípica del tiempo. Toda desnudez ritual implica un modelo intemporal, una imagen paradisíaca. La desnudez de Serge, luego de recuperar su cuerpo cerca del final del juego, podría ser un claro ejemplo de ello. Antes de consumar este objetivo, se lo puede ver en forma de bebé, inmerso en el agua, y su consecuente renacimiento gracias a la llama gélida. Su traspaso a través de todo ese periodo liminal en un cuerpo ajeno, todas las revelaciones de las que se entera y aquel momento cúlmine que explota delante de él para recuperar su cuerpo, lo llevan a un renacimiento íntegro en donde toda marca temporal, todo desgaste, incompletitud, ya no existen. Nuestro protagonista, en ese punto, alcanza un nivel superador de realización personal, encontrándole sentido a su propia existencia, por lo menos a un punto material de la cuestión. La visión que tenemos de él, en estado infantil, renaciendo desde la llama gélida, es en referencia a la superación del tiempo. Se borra y se transgrede toda imposibilidad cronológica, temporal, para poder volver a conformarse, para renacer. La potencia trágica del agua no representa solo cataclismo y muerte, sino también, al mismo tiempo, oportunidad de reconstitución. Muerte y vida a la vez, sin excluirse, sino una dando paso a la otra recursivamente. Otra imagen muy reiterativa en Chrono Cross es aquella de los monstruos del abismo y marinos. En muchas ocasiones, varios de los jefes que se encuentran en el juego se hallan en lo más recóndito de un escenario, como puede ser en lo más profundo de una cueva en el medio de un desierto, al interior de una montaña volcánica, bajo el subsuelo de un pantano y al interno de la isla del dragón de agua. Se podría considerar, incluso, que la batalla contra el jefe final del juego también se lleva a cabo bajo el mar, aunque esto lo infiero más simbólicamente que por lo que demuestra el juego. Pero tampoco sería una conclusión descabellada, teniendo en cuenta que para activar este último enfrentamiento en el juego es necesario encontrarse al lado del mar, en la misma playa, donde también cruzamos a través de las distintas líneas temporales sumergiéndonos, y tiene lugar contra un ser que se encuentra en un escenario llamado la oscuridad al final del tiempo. Teniendo en cuenta, como se remarcó antes en relación a Serge y su recuperación corporal, que toda marca temporal, el límite del tiempo, se encuentra simbólicamente hablando en las capacidades regenerativas del agua, en la fuerza cosmogónica acuática, no sería extraño entender que este último escenario como aquel punto temporal limítrofe entre el final y el renacimiento de la existencia misma, dada por fuerza hidrogónica. Otro elemento metafórico argumental importante viene dado por la cualidad germinativa, fecundante del agua. Eliad concluye en que todas las filogenias están influidas por la idea de la tierra madre y por el simbolismo erótico de la fuente. Ahora bien, en todas estas creencias aparecería siempre la misma idea fundamental. La vida, es decir, la realidad, está concentrada en una sustancia cósmica de la que derivan por descendencia directa o por participación simbólica todas las formas vivas. Los animales acuáticos, sobre todo los peces y los monstruos marinos, se convierten en emblemas de lo sagrado porque representan la realidad absoluta concentrada en las aguas. El agua se convierte en símbolo de la vida. Múltiples ejemplos podrían darse a propósito de esto. En la costa sur de Java existe un Mar de los Niños. Los indios Caraya, de Brasil, conservan aún el recuerdo de los tiempos míticos en que estaban aún en el agua.
Los mexicas consagraban ritualmente a sus recién nacidos a la diosa del agua Chalchihuitlicue. Los pueblos finougrios tienen una madre agua a la que se dirigen las mujeres para pedirle hijos. Las mujeres tártaras que no pueden concebir rezaban antiguamente junto a estanques de agua y un posible sinfín de ejemplos. Al mismo tiempo, el agua fecunda la tierra, los animales, la mujer. Los indios Pima de Nuevo México cuentan con un mito sobre una mujer muy bella, es decir, la Tierra Madre, que fue fecundada por una gota de agua caída de una nube. En las Islas Trobriand, en el Pacífico, Burutugua, madre de un héroe mítico, se convierte en mujer al caerle gotas de agua de una estalactita. En sumerio, la palabra agua significa a la vez esperma, concepción y generación. La Pachamama logra dar a luz, entre comillas, a buena parte de la naturaleza, al ser abrazada por las virtudes del agua y la lluvia. Sostiene Eliade que el agua es comparada o directamente asimilada a la luna. Los ritmos lunares y los acuáticos tienen un mismo destino, rigen la aparición y la desaparición periódica de todas las formas, imprimen una estructura cíclica al devenir universal. Por eso, desde época prehistórica, el conjunto agua, luna, mujer era percibido como el círculo antropocósmico de la fecundidad. El autor expone ejemplos de representaciones desde el Paleolítico hasta culturas amerindias, pero aquí puedo recuperar la importancia del rol que juega un personaje como Jarl, asimilada directamente a la luna, cuyo origen se remonta a la necesidad de los dioses dragones elementales para llegar a restituir al dios dragón, por lo que Jarl sería parte fundamental para la fecundación simbólica y ritual de este extraviado dios dragón. Igual que la pauta periódica que siguen los ciclos lunares, Jarl cumple su rol imprimiendo un proceso y pasos necesarios para lograr con sus objetivos dados. Arriesgando aún más, hasta se podría sostener que Shala, al forzar ciertos acontecimientos que marcarían el destino de Serge y permitirle a este renacer, también jugaría cierto papel fecundante para la vida de este. Por último, quisiera remarcar otra cualidad denotada por esta obra a las aguas, la incapacidad de tomarlas, de darle forma definitiva a todo lo que representan y a todos sus roles trascendentes, a toda su polisemia. Se hacen presentes de manera explícita, literal, forman contextos claves para la trama y para sus personajes, dejan huellas y vida acuática hasta fuera de su hábitat marino natural, pero no pueden resumirse en una sola cosa. Está en todos lados, pero al mismo tiempo en ninguno más allá de los cuerpos líquidos. Son irreductibles, preponderantes, su presencia es vital y se expone en prácticamente todos y cada una de las imágenes que componen el juego, pero al mismo tiempo solo dan un marco de referencia, solo componen un contexto. Son tanto una deidad omnipresente como una simple presencia cercana que ha cumplido sus funciones y luego se hace a un lado, sostendría Eliade. Cualquiera que sea el contexto religioso en que se las encuentre, su destino es el de preceder a la creación y reabsorberla, incapaces como son de rebasar su propio modo de ser, es decir, de manifestarse en formas. Todo lo que es forma se destina por encima de las aguas, separándose de ellas. Existieron en el comienzo y reaparecen al final de todo ciclo histórico o cósmico. Existirán siempre, pero nunca solas, porque las aguas son siempre germinativas, encierran en su unidad indivisa las virtualidades de todas las formas. En pocas palabras, aquí puede resumirse toda la inspiración y amor de Masato Kato y sus compañeros en la creación de este título, en la grandilocuencia, la omnipresencia, las crudas y forzosas funciones de la cosmogonía acuática. Una inspiración y amor por algo que es tanto inabarcable como absolutamente palpable, por algo que hace perder la percepción del tiempo, las palabras, el desgaste y el destino, y que es origen tanto de la vida como de la muerte. Todos tenemos nuestras obras favoritas. Generalmente, si hemos pasado momentos muy importantes o agradables de nuestra vida junto a videojuegos específicos, estos terminan convirtiéndose en nuestros juegos favoritos con el correr del tiempo. En mi caso personal, si bien cuento con varios juegos que me han marcado mi vida y considero mis preferidos, uno siempre indiscutido es Chrono Cross. Este juego me ha marcado en muchos sentidos en mi vida, desde el primer momento en que lo jugué por primera vez allá en una calurosa tarde de enero del 2001, en la vieja y gris PlayStation 1. Ha sido tanta la influencia que ha dejado en mí su mundo, historia, personajes, música y arte en general, que es el día de hoy que cuando me sumerjo en el agua o en alguna playa, automáticamente recuerdo este juego. Cabe destacar que el trabajo aquí presentado es solo una pequeñísima porción de lo que podría llevarse a cabo. La cantidad de ejemplos sobre distintas creencias, mitos y escrituras religiosas que expone Mircea Eliade en relación con cada elemento que analiza, siendo en este caso tratado solo el agua, es realmente apabullante, así como también cada una de sus funciones, roles y representaciones en cada narración. El reflejo de cada una de estas está presente en Chrono Cross prácticamente en la totalidad de los casos.
Me he detenido efectivamente a hacer conexiones al respecto, y si tuviese que recontar todas las representaciones que hay en este juego en relación con la simbología acuática arquetípica global, como la ha estudiado Mircea Eliade, podría llenar literalmente horas y horas de videos hablando sobre el tema y poniendo ejemplos específicos. Esto último no es una simple curiosidad para el tópico, sino que ya es una prueba contundente de que la inspiración y el amor de los creadores de este juego, especialmente de Masato Kato, por todo aquello que representaba, ya sea consciente o inconscientemente, el mundo marino para ellos, plasmado a través de su obra, logra transmitir contenidos simbólicos e imágenes esenciales y arquetípicas a un nivel realmente elemental, constitutivo del imaginario de todos nosotros. Imágenes compartidas y medulares de lo que representa un elemento básico para nuestra existencia, como es el agua. Sentidos inconfundibles que podemos comprender todos independientemente de quiénes somos, en qué época nacimos y en dónde vivimos, y que logran contagiar aquella inspiración y amor en todos aquellos que nos sumergimos en las profundidades de su historia. Por esto resultan fundamentales y nunca omisibles las influencias en el trabajo de los creadores y su responsabilidad como tales, porque sus propias inspiraciones nos pueden marcar e influir de por vida a todos aquellos que recibimos sus obras. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.